El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Cómo están, queridos jóvenes? Un saludo para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a resolver la situación significativa A y B de nuestro libro de cuarto de secundaria, las páginas 70, 71, 72 y 73. Empecemos. Tenemos aquí la situación significativa A, está en la página 70 y nos dice: los estudiantes del cuarto grado realizan una encuesta en su institución educativa para conocer la edad de los docentes. Los datos obtenidos se organizan en la siguiente tabla. Vemos esta tabla que están las edades, los intervalos y la frecuencia absoluta. Y nos hacen dos preguntas. La primera es: calcula e interpreta la mediana, y la segunda, si los docentes que se encuentran por encima del cuartil 3 deben pasar una atención médica preventiva, ¿a partir de qué edad pasarán dicha atención? Vamos a empezar con la primera pregunta, que dice: calcula e interpreta la mediana. Para esto recordemos que la mediana es el punto que divide a la distribución de los datos en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos datos son? Son 60 datos. O sea, hay que dividir en dos partes a los 60 datos. El problema nos dan estas dos columnas. Tenemos que completar, ¿sí? Vamos a completar la tabla con la columna de la clase y la frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que la marca de clase se halla promediando 30 más 35 entre 2, 32,5. 35 más 40 entre 2, 37,5. ¿Sí? Es el promedio de estos intervalos. Y la frecuencia absoluta acumulada, pues como dice su nombre, no acumula la frecuencia absoluta. 8 más 10, 18 más 18, 36 más 12, 48 y así hasta llegar a 60 datos. Es muy importante hacer esta columna, ya que para la mediana tenemos que saber cuál es la mitad de 60. La mitad de 60 viene a ser 30. ¿Dónde se encuentra 30? A ver, 8 hasta aquí son 8 datos, más 10 hasta aquí son 18 datos y más 18 hasta aquí son 36 datos. Aquí dentro está la mitad de los 60 datos. Esta parte verde se llamará intervalo de la clase mediana. Entonces, una vez que hemos identificado esto, vamos a pasar a la fórmula. La fórmula tiene esta forma: mediana es igual al límite inferior más, miren, aquí hay una operación, y esta parte de acá es muy importante, porque esta fórmula se parece a la del cuartil, decil, quintil, y lo único que varía es esta primera parte. En la mediana se divide entre 2. Vamos a ver en un momento cómo es el cuartil, pero el resto es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser LI? El límite inferior del intervalo de clase. ¿Dónde se encuentra el límite inferior? Esta parte de aquí, estos números de la izquierda son límite inferior y los números de la derecha límite superior. Entonces, de este intervalo de la clase media, su límite inferior es 40. Ahora aquí n viene a ser el total de datos. Aquí f sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase mediana. Intervalo anterior. Esa es la frecuencia absoluta acumulada en esta parte verde que vemos aquí subrayada, pero como me dice menos 1, el anterior, que viene a ser el número 18. ¿Ya? Es el número anterior. Ahora, f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo. O sea, la frecuencia absoluta aquí es 18. Este viene a ser nuestra frecuencia absoluta f sub i. Por amplitud del intervalo de la clase viene a ser la diferencia de los intervalos. Por ejemplo, 45 menos 40 es 5. Esa es la amplitud. 50 menos 45, 5. Entonces, todos tienen la misma amplitud. Podemos hallar restando cualquiera de estos números. Y una vez que hemos identificado todos estos términos, vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Ponemos mediana es igual. Límite inferior es 40. Aquí está. Más el total de datos entre 2, 60 entre 2. Cuando hallemos el cuartil, quintil, prácticamente es la misma fórmula, solo varía esta parte de aquí. El resto puede decir que es lo mismo. Ahora vamos a continuar. Menos f sub i menos 1 es 18, entre la frecuencia absoluta, que es 18, por la amplitud, que es 5. Una vez que hemos reemplazado, solo es cuestión de resolverlo. Así que lo más importante es saber identificar los datos y reemplazar en la fórmula. Ahora, resolver también es importante.
60 entre 2 es 30. El resto se copia igual y solo operamos esta parte del numerador, ¿no? 30 menos 18, 12. Podemos sacarle sexta. Sexta de 12, 2. Sexta de 18, 3. Y multiplicamos. 2 por 5 y aquí está 10. Y en el denominador me queda 3. Ahora, para resolver esta suma, se multiplica 3 por 40 más 10. 3 por 40, 120 más 10, 130. 130 entre 3. Si yo divido, me sale 43,33. Y esta sería la respuesta. O sea, la interpretación es: la edad del 50% de docentes es lo máximo hasta 43,3 años y el 50% restante tiene una edad mayor que 43,3 años. Una vez que hemos hallado la pregunta A, vamos con la pregunta B. Dice, si los docentes que se encuentran por encima del cuartil 3, recuerden esta palabra, cuartil 3, es lo que tenemos que hallar nosotros, cuartil 3. Si los docentes que se encuentran encima de este cuartil deben pasar una atención médica preventiva, ¿a partir de qué edad pasan dicha atención? ¿Qué es un cuartil? El cuartil divide la distribución de los datos en 4 partes iguales. De las 4 partes, hallaremos el cuartil 3. Para el cuartil 3, de la misma manera, tenemos que completar estas 2 columnas al igual que en la mediana. Pero recordemos que el cuartil 3, a diferencia de la mediana que dividía todos los datos en 2 partes iguales, el cuartil divide en 4 partes iguales y cada una de estas partes engloba el 25%. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil 1 es el 25%. Cuando hallemos el cuartil 2, estamos hallando el 50%. Entonces, en nuestro caso nos pide el cuartil 3, o sea, el 75% de los datos. Ahora, para hallar el cuartil 3, tenemos que dividir entre 4 y multiplicarlo por 3. Si me pide cuartil 1, solo lo dejo en 60 entre 4. Si me pide cuartil 2, 60 entre 4 por 2. Cuartil 3, 60 entre 4 por 3. Para el cuartil 4, pues ese sería el 100% de los datos. Por eso solo hallamos hasta el cuartil 3. En este caso, si divido 60 entre 4 por 3, son 45 datos. De los 60, 45 datos. ¿Dónde se encontrará? Buscamos en la frecuencia absoluta acumulada. 8 más 10, 18. Hasta acá hay 18 datos. Hasta acá 36. Quiero 45. Aquí. Este sería el intervalo donde se encuentra el cuartil 3. Mira la fórmula del cuartil. Es muy parecida a la fórmula de la mediana. ¿Cuál es la única diferencia? De esta parte, ¿sí? En la mediana era n entre 2, pero en el cuartil es esta parte, donde j viene a ser 1, 2, 3, o sea, cuartil 1, 2 o 3. En este caso j viene a ser 3. N número de datos, 60, aquí está reemplazando ya. N mayúscula, el número de partes en que va a dividir la distribución, 4 partes. Entonces me resulta 45. Ya tengo este primer dato que es 45. Ahora, a partir de esta fila identifico cuál es el límite inferior. Límite inferior 45. Ahora, f sub i menos 1 de 48 de la frecuencia absoluta acumulada, el anterior, o sea 36. Y la f sub i frecuencia absoluta, o sea 12. Y por último, la amplitud, de cuánto en cuánto van los intervalos, de 5 en 5. Entonces, la amplitud es 5. Y una vez que tengo todos estos datos, vamos a reemplazar. Ponemos que cuartil 3 es igual, límite inferior, 45. Más, esta parte era 60 entre 4 por 3, menos 36, entre 12 por la amplitud que es 5. Y ahora esta parte sale 45. El resto copiamos igual y restamos 45 menos 36, 9. Multiplicamos o podemos simplificar. Tercia, tercia, acá me sale 3 y acá me sale 4. Entonces 3 por 5, 15 entre 4. Ahora aquí puedo multiplicar 4 por 45 más 15 o puedo dividir 15 entre 4, 3,75 más 45 me sale 48,75. Y este es mi cuartil 3. ¿Qué significa? Significa que la edad del 75% de docentes es como máximo 48,75 años.
y el 25% restante tiene una edad mayor a 48,75 años. Lo cual quiere decir que los docentes que tienen más de 48,75 años, que equivale a 48 años con 9 meses, son los que deben pasar la atención médica de prevención. Ahora vamos a responder las preguntas. Pregunta número 1. Describe el procedimiento realizado para determinar la mediana de las edades de los docentes y a partir de cuántos años deben pasar por la atención médica preventiva. Hemos visto que para hallar la mediana se ubica el punto que divide a la cantidad de datos en dos partes iguales. Y usando la fórmula obtenemos que la mediana es 43,3 años. Entonces los docentes que tienen más de 48,75 años, que equivale a 48 años con 9 meses, son los que deben pasar la atención médica de prevención. Pregunta 2. ¿El valor que se obtiene al calcular el cuartil 2 será igual al valor de la mediana? Pues veamos este gráfico. El cuartil divide a la cantidad de datos en 4 partes. Entonces, aquí viene a estar el cuartil 2. Si nos damos cuenta, este cuartil 2 divide a todos los datos en 2 partes iguales, que vendría a ser la mediana. O sea que el cuartil 2 equivale a la mediana. Por lo tanto, hallar la mediana equivale a hallar el cuartil 2, ya que ambos coinciden en ser el punto que divide al conjunto de datos en 2 partes iguales. Así que el cuartil 2 es 43,3 y la mediana también es 43,3 años. Pregunta 3. ¿Qué porcentaje de docentes no están llamados a participar de la atención médica preventiva? Pues no están llamados a participar de la atención médica los docentes que están por debajo, ¿sí? Porque solo eran los que están por encima de los 43 años. Entonces los que están por debajo del cuartil 3 significa los docentes que tienen menos de 48,75 años. O sea, de que equivale a 48 años con 9 meses. Y con esta parte estamos terminando la situación significativa A. Muy bien, empezamos con la situación significativa B. Página 72. Una encuesta realizada en 2 distritos para conocer el riesgo familiar se muestra mediante los siguientes gráficos. Acá tenemos los ingresos de las familias del distrito A, ingresos familiares del distrito B. Ambos son gráficos, no son tablas. Recuerda que para efectuar cualquier pregunta, en este caso cuartil, es decir, para las medidas, necesitamos más específicamente identificar dentro de la tabla. Pero si ustedes pueden hacerlo con un gráfico, está muy bien. Vamos a ver con la primera pregunta. Si una entidad financiera decide otorgar créditos a la población cuyo promedio de ingreso familiar está por encima de los 1.300 soles, ¿cuál de los distritos tiene la posibilidad de recibir dicho beneficio? Y pregunta B. ¿Cuál es el valor modal? Interprétalo. Vamos a empezar con la pregunta A. Para la pregunta A, vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. Para eso vamos a encontrar nuestra marca de clase. Empezamos. Ingreso, vemos de 0 a 500, 500, 1000, 1500 hasta 3000. Entonces completamos los intervalos. Ahora X sub Y, hallamos la marca de clase promediando. 0 más 500, 500 entre 2, 250. Se va de 250 en 250. 500 más 250, 750, 1000 más 250, 1250. ¿Sí? O promediando ambos números también. Ahora vamos a completar la frecuencia absoluta. De 0 a 500, 2220. Aquí está. De 500 a 1000, 2760. Aquí está. ¿Sí? Completamos esta columna. Como nos pide el promedio, recuerden que el promedio es la suma de todos los datos entre el total de datos. Como son 2.220 personas que tienen un ingreso de aproximadamente 250 soles, vamos a multiplicar. 250 por 2.220 me sale esta cantidad, 555.000. Multiplicamos X sub Y y F sub Y, obteniendo estos resultados. Ahora vamos a sumar estas cantidades. 555.000 más 2.070.000 más 3.012.500 y así vamos a sumar estas cantidades y obtenemos que el total sería 11.205.000. A esta cantidad
vamos a dividirlo para hallar el promedio, porque tenemos que hallar el promedio, entre el total de datos. ¿Cuántos datos son? 10.000 datos. Entre 10.000. Simplificamos, ¿verdad? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Recorre la coma y obtenemos que el promedio para los ingresos del distrito 1 es de 1.120,5 soles. Ese vendría a ser mi promedio. Tenemos que hacer el mismo procedimiento para el distrito 2. Para el distrito 2 vamos a armar también nuestra tabla. Tenemos el ingreso, tenemos el intervalo. Aquí son los mismos números. Podemos hallar la marca de clase, que también viene a ser lo mismo que el distrito 1. Y la frecuencia absoluta vamos a completar 1830, 2120, 1840. Y ahora vamos a multiplicar, ¿sí? Multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta. 250 por 1830, que hace un total de 457.500. Y de la misma manera, multiplicamos cada uno de estos datos y obtenemos estos resultados. Sumando estos resultados me sale que es igual a 13.850.000. Ahora esta cantidad vamos a dividirlo entre 10.000, que es la cantidad total de datos. Simplificamos. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y tenemos que el promedio es igual a 1.385 soles. Recordemos la primera pregunta. Si una entidad financiera decide otorgar créditos a la población cuyo promedio de ingreso familiar está por encima de los 1.300, ¿acá cuánto tiene el promedio? 1.385. El distrito B sí está por encima del promedio que nos pide. ¿Cuál de los dos distritos tiene la posibilidad de recibir dicho beneficio? Entonces la respuesta es el distrito que tiene la posibilidad de obtener el beneficio de crédito es el distrito 2, porque la media supera los 1.300 soles. Recuerda, media o promedio es lo mismo. Pregunta B. Dice, ¿cuál es el valor modal? Interprétalo. Tenemos que hallar la moda en ambos distritos. De la misma manera vamos a utilizar esta tabla para hallar la moda. Recuerden que la moda de un conjunto de datos es el valor más repetido. En este caso, vamos a ubicar el intervalo modal, que es aquel que tiene la mayor frecuencia absoluta. ¿Dónde se encuentra la mayor frecuencia absoluta? Pues vamos a mirar aquí en esta columna y tenemos que aquí 2760 es el mayor valor en la frecuencia absoluta, por lo tanto toda esta fila será nuestro intervalo modal. Y de este intervalo vamos a calcular y vamos a hallar lo siguiente. Miremos la fórmula. La fórmula de la moda es igual al límite inferior. Límite inferior, recuerden que es esta parte de acá. Límite inferior, límite superior. En este caso límite inferior es 500. Ahora más D1. D1 es la diferencia. ¿De quién? F sub m, que es la frecuencia absoluta del intervalo modal. Frecuencia absoluta es 2760. Menos la frecuencia absoluta anterior, o sea, menos 2220. Restamos y viene a ser D sub 1. En la parte de abajo, entre, se coloca el mismo valor, lo que hallamos arriba, más D sub 2. ¿Y qué viene a ser D sub 2? La frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior al intervalo modal. Este es el anterior. ¿Y cuál sería el posterior? Este es el posterior, 2410. En ambos casos, la D viene a ser la diferencia. Entonces, una vez que ya tenemos estos datos, nos falta todavía ya la amplitud. La amplitud, recuerden que es, en este caso, 1500 menos 1500 viene a ser nuestra amplitud. Ahora vamos a reemplazar estos datos en la fórmula. Por eso nuestro libro está así. 500, que es límite inferior, 500 más, aquí está la diferencia de estos dos números, ¿sí? D sub 1, acá se coloca lo mismo, D sub 1 más D sub 2 por la amplitud que es 500. Restamos, aquí me sale 540. Colocamos lo mismo, 540 más 350, sumamos en la parte de abajo, multiplicamos, simplificamos y resolvemos.
Toda esta parte de aquí me sale 303,37 más el límite inferior más 500. La suma es igual a 803,37. De esta manera se explica este procedimiento de que está allá en nuestro libro, utilizando esta fórmula y viendo estos datos. Una vez que ya tenemos el espacio modal del distrito 1, vamos a hallar del distrito 2. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo para el distrito 2. Recuerden que la moda es el valor más repetido, por eso tenemos que ubicar primero al intervalo donde se encuentra la mayor frecuencia absoluta. En este caso se encuentra aquí. 2120 es el mayor de todos, ¿verdad? Por lo tanto, toda esta parte de morado es nuestro intervalo modal. Una vez que hemos identificado este intervalo, recordemos la fórmula de la moda y empezamos. Límite inferior viene a ser 500 más diferencia de sub 1. La frecuencia absoluta del espacio modal, o sea 2120 menos el anterior, menos 1830. Y la siguiente diferencia, sub 2, es de 2120 menos 1840. Ambas diferencias reemplazamos en nuestra fórmula por la amplitud, que es 500. Y me queda así. Resolvemos las restas y me queda de esta manera. Sumamos en el denominador, dividimos y multiplicamos por 500 y me sale 254,39. Más 500, la respuesta sería 754,39. Entonces, de ambas respuestas, del distrito 1 y del distrito 2, ¿cuál sería nuestra respuesta final? Por lo tanto, en el distrito 1, la moda de ingreso es 803,37 soles y en el distrito 2, la moda es de 754,39 soles. Continuamos. En la página 73 tenemos dos preguntas. Vamos a resolver la primera. Calcula e interpreta la mediana del ingreso familiar de cada distrito. Tenemos que hallar la mediana de cada distrito. Entonces, recordemos que la mediana es el punto que divide la distribución de los datos en dos partes iguales. En este caso ya hemos utilizado esta fórmula y vamos a recordar. Primer paso, para hallar la mediana. Tenemos que identificar la mitad de 10.000 datos, sería 5.000 datos. ¿Dónde se encuentra? En frecuencia absoluta acumulada buscamos 5.000. Vemos que está en este intervalo, 5.000. Entonces vamos a trabajar con este intervalo. Empezamos a reemplazar los datos. Límite inferior viene a ser 1000. El total de datos n es 10.000. La frecuencia absoluta acumulada anterior es 4.980 y la frecuencia absoluta 2.410 por el intervalo que viene a ser 500. Entonces, reemplazamos los datos en nuestra fórmula y me quedaría de esta manera. 10.000 entre 2 sería 5.000 menos 4.980 sería 20. Podemos simplificar 0 y 0. Entonces me quedaría 2 por 500, 1000. 1000 entre 241 es 4,15. Entonces la mediana es 1000 más 4,15, 1004,15 sería nuestra mediana. Entonces la mediana del distrito A es 1004,15 soles. Hallemos ahora la mediana para el distrito B. Vamos a realizar lo mismo. Identificamos la mitad de los 10.000 datos es 5.000. En este caso aquí también se encuentra en este tercer intervalo 5.000. Ubicamos el límite inferior que es 1000. Total de datos 10.000 entre 2. La frecuencia absoluta acumulada anterior es 3.950. La frecuencia absoluta 1840 y la amplitud también viene a ser 500. Reemplazamos en nuestra fórmula. Tenemos que la mitad de 10.000 es 5.000 menos 3.950 es 1.050. Simplificamos y 105 por 500 tenemos que es 52.500 entre 184. Dividimos, entonces la mediana quedaría de esta manera. La mediana del distrito A es 1.285,33 soles. Entonces ya hemos terminado de hallar la mediana de ambos distritos. Continuamos. Para la segunda pregunta, que será el reto que les voy a dejar el día de hoy, que nos dice, ¿qué porcentaje de familias tiene ingresos iguales o superiores a 2.000? En este caso no me pide cuartil, no me pide mediana ni moda, me pide
el porcentaje. Porcentaje. Recuerden que el porcentaje es igual la parte entre el todo por el 100%. En este caso, como me dice, tienen ingresos iguales o superiores a 2.000, entonces está dentro de este intervalo, 2.000 en adelante, 2.000 a 3.000. ¿Cuál es el porcentaje de las familias que tienen ingresos iguales o superiores a 2.000? Identificamos en el distrito A. La parte sería 600 más 700 entre el todo entre 10.000 por 100%. Y hacemos lo mismo para el distrito 2. Estas son las personas que tienen el ingreso del 2.000 a más. Sumamos entre el total por 100% y podemos hallar el porcentaje de las familias en ambos distritos. Y eso será tu reto que vas a resolver. Nos despedimos entonces hasta la próxima oportunidad. Cuídate mucho. No olvides suscribirte al canal.